Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Llegamos a la penúltima cápsula de Sin Miedo en la Política. Hoy, cápsula número 11, crisis política. ¿Qué son las crisis políticas? ¿Qué hacer en medio de crisis políticas? Daremos algunos cuantos ejemplos de algunas crisis que se solucionaron de cierta manera y otras crisis que se solucionaron de otra manera. Siendo esta la cápsula número 11, penúltima cápsula de esta temporada de Miguel Ángel Gómez Fretes, titulada Sin Miedo en la Política. Le felicito a aquellas personas que han llegado hasta aquí. A los que les gustó, le agradezco los likes de apoyo, los comentarios. Y para los que quieren profundizar algún tema en particular, de los que cité entre la cápsula 1 hasta la cápsula número 12, pueden escribirme en las redes sociales, en Facebook, estoy en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter, con el logo de Miguel Ángel Gómez Fretes. Bueno, empecemos. Crisis política, ¿qué son? Una crisis es un evento no calculado, no contemplado, no planificado. Es un escenario en el cual no se previó eventualmente, y podríamos decir que todos en algún momento hemos vivido una crisis, ya sea crisis personales, y ahí podríamos dividir. Las crisis personales pueden ser a nivel laboral, estudiantil, académica, personal, emocional, y para ello existen distintas formas de afrontarla. Si es una crisis académica en la cual no estamos pudiendo resolver o superar una cátedra en particular, se estudia la situación. Más o menos ya saben hacia dónde vas. Más o menos ya saben hacia dónde va esta cápsula con relación a la crisis política. Como son escenarios imprevistos, eventos imprevistos, se tiene que buscar la forma de subsanar o de superar ese escenario, ese evento en particular. ¿Qué tienen en común las crisis políticas con otras crisis en particular? Tendríamos que ver, como ya hablamos a nivel personal, las crisis pasan y son connotaciones humanas. No existe una crisis de la naturaleza sin intervención del hombre. De hecho, que la mayoría de las crisis climáticas ambientales son por intervención del hombre sin consideración de algunos efectos colaterales. Pero eso entre paréntesis. Dicho esto, tenemos que decir que el estudio de las crisis pueden tener distintas aristas, tienen distintas aristas de análisis. Y para que después van a entender por qué estoy haciendo esta delimitación. Primero, dentro de las ciencias humanas. Dentro de las ciencias humanas tenemos la ciencia del comportamiento, que son la psicología, dentro de las ciencias sociales tenemos la ciencia económica, que estudia el comportamiento económico, el relacionamiento económico en las sociedades, la sociología, que estudia el relacionamiento del individuo en la sociedad, la psicología, que estudia el comportamiento del individuo, la antropología, que estudia los valores, los códigos, la cultura a grandes rasgos, la etnografía, la identidad colectiva, etc. Para que nosotros podamos delimitar si una crisis es necesariamente política o no, el primer paso es diagnosticarlo. Y para diagnosticarlo se evalúan los siguientes, todos estos niveles. Muchas veces las crisis tienen connotaciones diversas, es decir, son fruto de falencias en distintos niveles, ya sean culturales, es decir, de origen antropológico, sociales, es decir, de origen sociológico, económico, es decir, de origen administrativo, financiero, presupuestario. Y esto nos lleva a comprender que el primer paso ante una crisis es necesario realizar un diagnóstico. Y para hacer un diagnóstico se hacen tres pasos puntuales. Uno es la recolección de datos en todos los niveles, o la mayor cantidad de datos que se tenga con relación al evento inesperado en particular. Una vez que se recolecta, se sistematiza. Estamos ya hablando de una sistematización de datos y un análisis que lo pueda hacer. Si la crisis es
estamos hablando acá siempre dentro del escenario político. Si la crisis es económica, el economista va a venir con sus datos, con su análisis, y se evalúa eso dentro de un equipo político donde ya hay economistas, politólogos y abogados. Siempre también dentro de las crisis sociales, crisis políticas, hay un marco jurídico al cual ceñirse, y muchas veces la crisis misma tiene origen en la parte jurídica. Es muy importante también mencionar el espectro, la relevancia jurídica dentro de las crisis políticas. Una vez que se tiene diagnosticado el problema, se hace un diseño para una solución. Se ve los puntos débiles, se proponen cómo rectificar esos puntos débiles, cómo fortalecer esos puntos débiles. Se hablan con los sectores que representan esos puntos débiles, porque estamos hablando que a nivel político, si es una crisis netamente política, es una lucha de poder, es una lucha de espacio. Entonces se analiza cómo eventualmente subsanar esa puja de poder o esa falencia de negociación. Luego de realizar el diseño, ya diagnosticado y diseñado, se planifica, es decir, se calendariza las acciones, los pasos, los procedimientos, las personas encargadas que van a encargarse de solucionar o de supervisar o monitorear y evaluar los procesos de implementación de soluciones económicas, sociales, políticas, sanitarias. Hoy por hoy, en el mundo se vive una pandemia. Esta pandemia es una crisis sanitaria. Esa crisis sanitaria tiene un contexto jurídico. Cada país tiene un espectro, un marco constitucional distinto. También tiene un marco jurídico distinto entre un país y el otro. También pone en jaque esta pandemia en particular, pone en jaque el relacionamiento internacional entre países, por lo que se puede hablar de una crisis política. No hay soluciones estandarizadas, porque sí existen soluciones estandarizadas para ciertas cosas. Por ejemplo, una crisis de ansiedad. Una persona que sufre eso va junto a un terapeuta. El terapeuta le da una terapia, es decir, le diagnostica la ansiedad y le hace un tratamiento, le propone un tratamiento y le da ciertas herramientas de bolsillo. Y eso es muy importante de entender. Las herramientas de bolsillo son al paralelo a este trabajo multidisciplinario de diagnóstico, de diseño, planificación y ejecución de resoluciones de conflictos o de crisis política. Son acciones a tomar a corto plazo. Sí, la conformación de un equipo para el estudio y la solución de una crisis política es de mediano a largo plazo. Las técnicas de bolsillo sirven para los gobiernos o sirven para los actores políticos como herramientas para despegarse de sufrir impactos colaterales con relación a esas crisis. También estas técnicas de bolsillo, estas herramientas de bolsillo, pueden servir para sectores, gremios, inclusive para el individuo. Uno ya sabe, uno al ver que se viene una eventual suba de combustible, diagnostica su situación individual económica para ver cómo podría menguar o podría mitigar el impacto hacia su persona, hacia su economía personal, hacia su gremio. Solucionar las crisis políticas son de las cuestiones políticas más técnicas que hay. Muy difícilmente se sale de una crisis política positiva si no hay personas muy preparadas o con mucha experiencia en esto. En Paraguay hemos tenido al menos 5 crisis políticas en el gobierno actual, muy fuertes, pero en su momento el gobierno contaba con actores con mucha experiencia en el Senado y en la Cámara de Diputados, y el apoyo de un movimiento que no es del gobierno actual, de apoyo. Hoy por hoy ya no cuenta con esas dos figuras que sostengan,
por lo que si existiera una crisis política en Paraguay, en la actualidad, estamos hablando en el 24 de noviembre de 2021, de acá en adelante, si el gobierno actual de Paraguay sufriera una crisis política, es imposible que salga de manera airosa el actual gobierno. Argentina también sufrió el tema de la crisis política sanitaria. El que mejor resolvió la crisis política sanitaria, la crisis sanitaria política, fue Uruguay en la región, el mejor de entre todos. Brasil, de una u otra manera, también subsanó, o está intentando subsanar, siempre orientado a mitigar los impactos negativos a nivel económico. Dentro de la región, entre Uruguay y Paraguay, son los que menos van a sufrir el desgaste económico, pero también hay otros, como ya vimos, hay otros espectros que conforman la estela de la crisis que también deben ser analizadas, como ya son la parte social, la parte cultural, la parte que no es necesariamente económica, pero sí financiera, la parte presupuestaria, entre otras cosas. Como penúltima cápsula de Semilla de la Política, lo que me gustaría que le quede como enseñanza para que no tengan miedo a una crisis política, es que las crisis políticas son espacios, también son escenarios de oportunidad de fortalecer la imagen política, son espacios para fortalecer un discurso político, y también son espacios para rectificar lo que no se está haciendo bien o lo que no se está haciendo mal. Muchas veces ha pasado en la historia de la política latinoamericana que aquellas personas que han solucionado la crisis política son los que reciben los impactos negativos o son los que menos reciben los méritos por haber resuelto esa crisis. Pero eso, más allá de jugar en contra o no ver el resultado a corto plazo, cuando uno sienta una postura frente a una crisis política y dice esto se hizo mal, se debería hacer así, la crisis finalmente se soluciona y no se hizo necesariamente lo que un sector propuso. Lo que sí da lugar es que la ciudadanía en general vea que cierto sector tiene una propuesta más interesante, y eso a largo plazo puede tener impactos electorales. Puede tener impactos electorales a nivel nacional o a nivel local. Depende siempre mucho de cómo, vamos a decirlo de una manera un poco burda, se pega o despega uno de la crisis, de la figura a la cual está centrada la crisis. Muchas veces, y esto es muy importante, los equipos, los asesores políticos, lo que buscan es poner una figura a la cual vincular la crisis para que, como principal causal de la crisis es este actor, lo eventual es quitarlo. Pero realmente en la crisis política se llega fruto de un proceso de carencias de varios factores que deben ser estudiados, analizados, para que no pasen. Si un gobierno tiene 5 crisis políticas, como en el caso de mi país en particular, de seguido por año, en menos de 3 años, tendría que haberse llamado a la solución. En todos los casos hubo destituciones de personas puntuales en cargos que muchas veces no estaban tan vinculados a lo que fueron los catalizadores de la crisis. Pero es también una herramienta válida la personalización de la crisis para superar ese escenario puntual. Lo que no significa que sea una buena solución, porque deteriora la imagen no solamente del gobierno, sino del partido, también de los actores y del sector en general. Bueno, esto ha sido todo para la cápsula número 11, crisis política. La siguiente cápsula, la cápsula número 12, es el rostro de la política. Vamos a abordar, después de haber comprendido qué es la política, qué son los políticos, qué es la gerencia política, qué es la gestión pública, qué es la gestión de gobierno, la gobernanza, la gobernabilidad, crisis política, comunicación política. Después de haber abordado todos esos conceptos, finalmente vamos a, como un rompecabezas, tratar en la siguiente cápsula, la cápsula final de Semilla de la Política de Miguel Ángel Gómez Fretes, mostrarle el rostro de la política.
Eso es todo, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, por favor, no pongan nada. Que tengan un hermoso inicio, fin de jornada. Muchos éxitos y bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.